nuestra plataforma de estudio, aprendamos juntos con el profesor Reiner. Entonces sean todos bienvenidos. Si eres nuevo, espero te suscribas, y si no, pues ya eres un suscriptor, pues espero que sigas viendo estos tutoriales. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el estudio del uso de los componentes en el software de simulación KDesimun. Vamos a hacer el ejercicio número 5 y estamos todavía iniciando con los ejercicios más fáciles hasta llegar a ejercicios más complejos. Entonces el ejercicio nos plantea la siguiente situación: elabora el esquema eléctrico de tal manera que al pulsar Start se enciendan dos lámparas intermitentes, pero al pulsar Stop, pasados 6 segundos, se apaguen, o bien pulsando Paro. Entonces lo que tenemos acá es que ahora nosotros vamos a hacer un esquema de tal manera que pulsamos e inmediatamente se apagan las lámparas, se encienden las lámparas, perdón. Pero cuando pulsemos Stop, van a pasar un tiempo para que estas se apaguen. Entonces vamos a ir a nuestro software. Bueno, como nosotros ya venimos avanzando, ya hemos conocido el software, ya la principal interfaz la conocemos. Ya yo vengo teniendo acá, cuando ya iniciemos los tutoriales, ya voy a tener aquí la mayoría de componentes o los componentes principales para que nosotros podamos ir trabajando. Entonces para este trabajo vamos a iniciar utilizando el timer of delay. De hecho, ya iniciamos los tutoriales usando temporizadores. El primer temporizador que usamos fue temporizador a la conexión, o sea, el timer on delay. Ya hicimos 2 vídeos anteriores de eso. Ahora vamos a hacer los vídeos explicando lo que es el timer of delay, que es el temporizador a desconexión. Entonces este es el ejercicio número vamos a poner acá donde dice ejercicio número 1, que este es el formato que creamos en el primer inicio del tutorial, y aquí vamos a poner timer of delay, ¿verdad? Que es el que nosotros vamos a estar utilizando en esta ocasión. Aquí está mal escrito esto, voy a reparar esta escritura nada más. Y bueno, vamos a iniciar nuevamente, ¿verdad? Entonces este es el timer of delay. Vamos a iniciar con el primer vídeo en donde vamos a explicar el uso de este componente eléctrico, pero para encender alguna especie de componente. Como estamos iniciando en estos tutoriales básicos, pues lo que estamos haciendo es utilizando como componentes de trabajo el encendido y el apagado de lámparas. Más adelante pues vamos a comenzar con motores y ahí la situación pues va a ser un poquito diferente. Entonces continuamos acá. Ya tengo la mayoría de elementos. En este caso tengo Start y Stop. Vamos a utilizar un interruptor. Después vamos a hacerlo con pulsador y retención eléctrica. Y bueno, aquí lo que necesitamos es el timer. Nos vamos al icono en donde están las bobinas y señalizaciones. Aquí tenemos el temporizador a conexión, o sea, el timer on delay. Y después tenemos el temporizador a desconexión, o sea, el timer off delay. Entonces este es el que nosotros vamos a necesitar utilizar ahorita. A diferencia del anterior, como podemos observar, aquí el cuadro al lado izquierdo va a estar totalmente relleno en color negro para que lo identifiquemos. Entonces entramos a su configuración, como ya sabemos hacer. El nombre, le vamos a dar el nombre según el orden. Este es el primer temporizador, entonces le ponemos T1. Y en el caso de la configuración del tiempo, en los vídeos anteriores explicamos cómo es la configuración del tiempo con respecto al factor. Vamos a decir así, respecto al factor y a su multiplicador, que son todos estos 4 diferentes multiplicadores que tiene. Entonces aquí 6 por 1 nos va a dar a 6 segundos, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces ahora vamos a utilizar un contacto, nos vamos donde están los contactos y vamos a utilizar los contactos asociados a timer of delay. Entonces aquí vamos a ver el contacto asociado a los temporizadores a conexión. Tienen una vuelta, un arco, vamos a decir así, hacia el lado derecho. Entonces en el caso del que vamos a estar utilizando, que es a desconexión, para que aprendamos a identificar esos dos componentes que son diferentes y funcionan de manera diferente, para que entendamos. Este que tengo acá es de timer on delay. Entonces no me funciona. Este que está acá es el del timer off delay. Lo debemos utilizar para que nos funcione, y para que lo reconozca el software debemos de ponerle el mismo nombre, o sea, la misma marca. De esta manera ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es ya teniendo ubicado cada uno de los componentes. Lo que vamos a hacer es realizar la interconexión
de todos los elementos. Ya explicamos lo que va conectado a línea, lo que va a fase y lo que va a neutro, ¿verdad? Entonces aquí vamos un poco, vamos a decir así, rápido para ir avanzando. Entonces acá ya lo tenemos interconectado y ahora solo sigue hacer una pequeña simulación, una prueba de que el mecanismo sí nos va a funcionar de una manera correcta. Entonces hacemos una simulación. Ahora lo que va a ocurrir acá, explicando acá siempre, ¿verdad? Vamos a ver, pulsamos acá este interruptor, se energiza el timer, a la vez se encienden las lámparas. Estamos claros de eso, ¿verdad? Porque este es un timer a desconexión. Ahora, él va a hacer su trabajo cuando yo pulse el stop. Les recuerdo que este timer funciona a desconexión. Por lo tanto, él va a hacer su trabajo, él va a hacer su conteo cuando le llegue el pulso de desconectar el esquema. Entonces vamos a ver, inverso al timer on delay, ¿verdad? Entonces vamos a ver, pulsamos, como podemos observar, las lámparas se encendieron inmediatamente. Ahí estamos claros de eso. Ahora, cuando yo pulse stop, se va, como podemos ver nosotros, esto acá se le va a quitar la corriente. Sin embargo, las lámparas van a seguir encendidas hasta que termine de hacer su conteo. Ahora espero que hayan entendido cómo es la función del timer of delay. Él hace su conteo cuando recibe el pulso de apagado, cuando recibe el pulso a desconexión. Hagamos una siguiente muestra. Como podemos ver, ahí está encendido. Cuando yo le doy apagado, él comienza a hacer el conteo acá. Acá a la par, en donde podemos ver su pantalla de configuración. Ahí vemos está haciendo su conteo. Cuando termina de hacer su conteo, acciona su contacto, que es este. Y allí vea, de esa manera él hace su trabajo. Entonces aquí ya lo tenemos utilizando un interruptor. Ahora si nosotros venimos a utilizar, vamos a decir así, otro mecanismo que tenemos que hacer la prueba. En este caso vamos a hacer la prueba, pero con perdón, acá. Bien, entonces ahora vamos a hacer la prueba acá. Vamos a hacer una prueba utilizando lo que es una bobina. En este caso vamos a estar utilizando un pulsador y una retención eléctrica. Entonces, bien jóvenes, ahora como pudieron observar, ya he borrado la mayoría de componentes. Ahora lo vamos a hacer utilizando una bobina con un relevador para hacerle una retención eléctrica y que probemos y que vean que funciona también utilizando lo que nosotros vamos a ir conociendo con la retención eléctrica y pulsadores, un sistema de pulsadores. Entonces aquí ya tenemos, vamos ahora a poner nuestros elementos. Bueno, yo no voy explicando acá porque ya en otro video explicamos esta situación. Bueno, considero pues que no es necesario. En dado caso que sea necesario, pues vamos a explicarlo más adelante. Vamos a hacer una interconexión para después explicar lo que sigue acá. Vamos a tratar de ir un poco rápido. Aquí estoy interconectando los elementos. Bueno, aquí me pasé un poquito, no importa, vamos a dejarlo así. En otro momento pueden llegar ustedes a reparar esta situación. Vamos a dejar, se me fue mal por acá. Entonces, para que entendamos, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, acá vamos a conectar y me voy a ir hasta acá para ya dejar el otro componente que hace falta acá. Y bueno, falta también interconectar acá, falta que conectemos lo que es la retención eléctrica, la cual vamos a dejar acá con este contacto. Entonces ahora vamos a nombrar esta bobina, que sería el relevador K1, el cual va a tener la función de hacer la retención mediante este contacto que está acá, y después de activar el movimiento o el encendido que va a hacer con este relay, este contacto que asociado que está acá. Este va a ser el start, el encendido del sistema. Vamos a ponerle start, y este de acá va a ser el stop del sistema, por si no necesitamos apagar. Y bueno, nada, solo hace falta interconectar las lámparas. Aquí vamos a encender, este relevador va a retener acá y va a activar el timer, y el timer pues lógicamente que manda a encender las lámparas. Hace falta conectar las lámparas, pero para ello necesitamos su contacto asociado al timer. Ya saben, ¿verdad?, que vamos a utilizar el contacto del timer
del timer of delay. Entonces aquí vamos a dejarlo acá por la uniformidad, y vamos a terminar de hacer las conexiones acá, y ya está conectado a 0 voltio y no necesitamos hacer esa conexión. Ahí lo tenemos ya. Entonces solo hace falta ponerle el nombre del timer al cual ellos pertenecen. Entonces aquí lo tenemos, y bueno, vamos a hacer la prueba ahora. Hacemos la simulación. Lo que va a pasar acá es, pulsamos encendido, pulsamos start, se retiene, la bobina se energiza, se retiene este contacto, hay autorretención, y después venimos acá, este contacto también se ha accionado, se enciende el timer. Al encenderse el timer también se encienden las lámparas. Cuando recibe el pulso de apagado es que el timer comienza a contar, y después de un tiempo se apagan las lámparas. Bien, ahora vamos a hacer la muestra, después de haber explicado, vamos a hacer la muestra de a ver si funciona. Entonces pulsamos, se retiene, se encienden las lámparas, y ahí el sistema va a estar encendido. Entonces el timer va a entrar a trabajar cuando reciba el pulso de apagado, cuando reciba el pulso de desconexión. Entonces eso lo va a recibir cuando yo pulse off, y ahí él comienza su conteo. Cuando termine el conteo, acciona su contacto y se apagan las lámparas. Eso es lo que va a pasar, y de hecho pues todo nos ha salido de una manera correcta, ¿verdad? Como podemos observar, hacemos una segunda prueba y lo apagamos, y ahí nuevamente hace su conteo, acciona su contacto y se apagan las lámparas después de hacer su conteo. Bien, yo creo que acá bueno, ya hicimos de dos maneras este ejercicio, con timer, con retención y sin retención. Ahora solo queda pues hacerla, que ustedes lo practiquen ahí en casa. Y nada, vamos a seguir haciendo otro ejercicio más complejo. Les recuerdo que yo voy de lo fácil a lo difícil, y bueno, ahí espero que la mayoría que estén viendo estos tutoriales les esté sirviendo, y me dejen sus comentarios, que estén compartiendo este contenido con más personas para que llegue a más usuarios. Y gracias a todos aquellos que se están suscribiendo a la plataforma de Aprendamos Juntos con el Profesor Reiner. Y todo tranquilo, pues les agradezco mucho, y se despide de ustedes el profesor, aquí su servidor. Que tengan todos un buen día.